Hola, hola, hola. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, gracias. Gracias. Vamos a entonces a partir la clase de hoy viendo el PowerPoint que quedamos ayer. ¿Ok? Okay. Okay. Ayer nos quedamos viendo el tema de la media geométrica. ¿Okay? Nos quedamos viendo el tema de la media geométrica, ¿cierto? Vimos ya, esto está grabado, ¿cierto? Vimos la media ponderada, y ayer ya, ¿cierto? Estábamos terminando lo que es la media geométrica. Ahora, esta media geométrica no es tan popular como la media promedio, ¿cierto? El promedio, la media, es la que nosotros normalmente recurrimos, pero esta tiene una importancia relevante, ¿ok? Por lo tanto, hay que al menos conocerla, al menos en esta etapa del proceso universitario donde están ustedes, ¿cierto? Es bueno saber que existe esto y qué calcula esto. Entonces, esto se usa para calcular lo normal. Lo normal es tasa de crecimiento porcentual, ¿sí? Promedio. La tasa de crecimiento porcentual promedio de series dadas. Y esto obviamente se usa muchísimo en el área de la finanza, en el área del marketing, en el área de producción, cualquier cosa que esté relacionado, ¿cierto?, a tener índice o series de datos, ¿cierto?, escalonados mes a mes, año a año, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Y esto se determina bajo esta fórmula, ¿cierto? Una raíz n va a depender de la cantidad, ¿cierto?, de datos que yo voy a multiplicar al interior de esta raíz. Si es n4, si este valor es 4, significa que tengo 4 operativos, 4 factores al interior de esta raíz, ¿ok? Entonces veamos en el caso, ¿eh? Vamos a ver una tabla, ¿ok? Determina la tasa de crecimiento. En este caso el promedio de los ingresos, ¿ok? Pues puede ser otra cosa que estemos interesados en descubrir, pero en este caso particular, el tasa de crecimiento de los ingresos. Nosotros vemos, ¿cierto?, esta tabla, y aquí nos quedamos. Y vamos a trabajar acá durante la clase de hoy. Vamos a ver algunas cosas en este PowerPoint y vamos a ir también a unos archivos Excel, ¿cierto? Donde ustedes van a ver, ¿cierto?, que aquí yo en PowerPoint traigo el archivo Excel una vez que lo he trabajado allá hago los cálculos, allá hago todo, y después solamente un copy-paste a esta presentación para que ustedes la vean, ¿ok? Así que este ejercicio en particular es el ejercicio 3.3, la página 45 del libro, el libro de estadística, que ya está, ¿cierto?, en aula. Y vemos acá que año a año, hay algo que en este caso los ingresos tienen ciertos valores. Entonces la pregunta que uno se hace, pues, esto supongamos que sean ingresos, esto podrían ser unidades de automóviles, ¿okay? En este caso particular son ingresos. Entonces uno quiere saber, ¿cierto?, qué pasa con esta tasa de crecimiento porcentual promedio, ¿cierto?, con estos valores. Entonces uno se hace la siguiente pregunta, para este ejercicio en particular, ¿cierto? La tasa de crecimiento de mi negocio, puede ser calzado, qué sé yo, puede ser otro tipo de negocio, va a crecer a un número X%. Yo, como dato,
tengo que la industria donde yo pertenezco, calzado, crece anualmente un 10%. Entonces la pregunta que me hago yo, bueno, ¿estoy creciendo menos que el promedio de la industria, más que el promedio de la industria o igual que el promedio de la industria? Entonces me puedo preguntar, ¿cierto? ¿Puedo hacer una campaña publicitaria para que aumente mi ingreso si esta cosa se da? Si la tasa de crecimiento promedio de mi negocio es menor que esta tasa, yo estoy con problemas. Debiera, ¿cierto?, hacer una campaña publicitaria o algo con la finalidad de incrementar los ingresos. Simple. Entonces digo yo, bueno, vamos a determinar, y pues esto es una información para que ustedes las tengan claro. Cuando yo represento la razón, ¿cierto?, o la división entre estos ingresos, 93, 92, 93, 92, y están expresados de esta manera, yo lo puedo expresar así, que esto, yo sé que esto es un 10% de crecimiento, 1,1. Esto también lo puedo expresar así, que un 10%. Y todos entendemos, los ingenieros entendemos qué es lo que significa ese 110%, ¿ok? Por lo tanto, es importante saber que nosotros lo podemos expresar de cualquier manera y estamos claritos de qué estamos hablando. Entonces, esta tabla es la que nosotros, la que yo mostré, ¿cierto?, hace un ratito atrás. Entonces, claro, aquí vienen las razones, y aquí viene la razón, y hago, ¿cierto?, el cociente, entre el año 93, el año 92, 94, 93, ¿cierto? Y voy tomando ciertos números. Y estos números que están aquí, ¿cierto?, yo los tengo reflejados al lado de alguna manera en porcentaje. Esta cifra que está así lo puedo expresar así, así o así, y todos me representan lo mismo. Eso es lo que yo quise mostrar a este costado. Entonces, esto, ¿cierto?, uno puede decir, bueno, calculemos la media por hacer un ejercicio errado, pero desde el punto de vista académico alguien podría decir, bueno, ya calculemos, sumemos esto. Calculemos el promedio de estos 4 valores. Vamos a obtener esta cifra. Lo que obviamente es diferente a la media geométrica, que es esta, y esta es la correcta. Calculado por la raíz, ¿cierto?, de los factores que están en la ecuación. ¿Ok? Entonces, nos encontramos con que la media geométrica, ¿cierto?, está dada por esta ecuación, donde tenemos 4 términos, ¿cierto? 4 términos, que es S, S y S otro, ¿cierto? Que están indicados aquí. Si yo saco la raíz cuarta, tengo 1.1179, que en castellano también podríamos decir que el incremento anual promedio es de un 11.79%. Durante los 5 periodos. Y alguien podría decir, bueno, por comparar respecto a lo que nosotros veníamos estudiando, que eran los promedios. Ese factor lo sumo con este otro y luego le divido por 4, ¿cierto? Y obtengo el promedio. No es una cifra, es una cifra diferente, se calculan diferentes, ¿cierto? Por lo tanto, uno podría decir, da lo mismo que lo calcule así. No, pues no da lo mismo. No da lo mismo. Pero es que el número es muy parecido. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo, ¿ok? Entonces, nosotros vemos que aquí están los años, aquí están las cifras que ustedes, ¿cierto?, se inició el problema. Le aplican la media, le aplican solo la media, por saber qué cosa numérica me está generándome. Dicen estos valores, son los mismos numeritos, aplico la media geométrica, ¿cierto? Yo tengo estos otros valores. Lo importante de esta tabla es que acá abajo, ¿cierto? Este es un dato, que dijimos, bueno, la tasa promedio porcentual de crecimiento de la industria es de un 10%.
Y yo, de acuerdo a este cálculo que tengo, ¿cierto? La fórmula anterior, y aquí la tengo representado, 1.1176 es un crecimiento de un 11.76, que es más grande que el 10%. Por lo tanto, con los datos que yo tengo aquí, yo estoy creciendo, ¿cierto? Un 1.76% más que la industria. Por lo tanto, me puedo quedar tranquilo, sé que lo estoy haciendo bien, que el negocio lo estoy administrando de buena manera. ¿Respecto a qué? Respecto a cómo crece la industria, donde yo estoy involucrado. Entonces, como MG representa el cambio porcentual promedio en el tiempo, de esta serie de datos que ustedes vieron, y sabemos esto como premisa, si esto, la tasa de crecimiento de mi industria es más chiquitito que esto, ¿cierto? Tengo que hacer una campaña publicitaria. Entonces, en este caso puntual, no es necesario hacer la campaña publicitaria para aumentar los ingresos. Eso es tema de la media geométrica, de la que quedamos, ¿cierto?, ayer al final de la clase. Entonces, ¿qué me significa esto? Voy a dejar esto hasta aquí, voy a ir al archivo Excel, ¿cierto? Y después retomo este PowerPoint, ¿eh? Retomo este PowerPoint. Entonces me voy a ir ¿cierto?, al archivo Excel. Excel, ¿cierto?, es una planilla electrónica de Microsoft, ¿cierto? ¿Cuál es la idea de que yo les voy a mostrar esto? No la voy a dejar en aula, porque la idea mía es, ¿cierto?, que yo se las muestre, esto está grabado, ustedes la van a poder contar de mañana, una vez que la grabación la puedan ver. Esto físicamente es una distribución de frecuencia, está en la página 21 del texto. Este es también una distribución de frecuencia, está en la página 26 del texto. Por lo tanto, ambos ejercicios, ¿cierto?, lo pueden ver directamente del texto. ¿Qué hace el profesor aquí, cierto? Hace la tabla, trae los valores, los pone aquí y comienza a buscar, ¿cierto?, cómo se distribuyen estos valores. ¿Okay? Va a calcular frecuencia, cuál es la frecuencia entre el 50 y 59, por qué se determinan estas 9 clases, ¿es arbitrario? ¿Lo decide uno? ¿Quién lo decide? ¿Cómo se calcula el valor máximo, cierto? De una planilla, de una tabla, en forma directa, rápido, el valor mínimo y el valor máximo. ¿Cómo se van calculando las frecuencias de estas cosas, cierto? ¿Cómo se van calculando? ¿Cómo se va calculando el punto medio, cierto?, de estos dos paralelos. La frecuencia relativa. Es decir, aquí hay harta cosa que hacer dentro de Excel. Hay harta cosas que hacer dentro de Excel. ¿Ok? Por lo tanto, usted a trabajar, ¿cierto?, en planilla Excel a contar de ya mañana o pasado, ¿cierto? Y la próxima semana, lunes y martes, no tenemos clases. No hay clases, están de vacaciones, ¿cierto? Unas vacaciones merecidas al estudiante de la Universidad de Santa María. Por lo tanto, trabajen, están los textos, por lo tanto tienen todo aquí como para poder hacer una planilla igual o superior a la que ustedes están viendo aquí en pantalla. ¿Ok? Después tienen otro ejercicio con otros valores, pero el mecanismo es el mismo. Es muy probable que haya otro ejercicio diferente a esto, obviamente, lo pueden manejar. ¿Ok? La clase de ayer vimos la media ponderada. Aquí está también, ¿cierto?, los valores. Este no es el único ejercicio que está en el texto, pero bajo este mismo mecanismo, ustedes pueden calcular, ¿cierto?, cómo se calcula a nivel en Excel, cómo se calcula, ¿cierto?, una media ponderada.
¿Ok? ¿Cómo llegamos a determinar 5,49? Para ustedes, ¿cierto? Para ustedes, el estudiante de la universidad, y que les gustan los números, les gustan las tablitas, esto es un trámite para ustedes. Es verlo, mira el profe, ¿qué es lo que haga? Multiplica el 2 por el 6, le da el 2 por 3, le da 6. No, hágalo en Excel. Es un momento propicio para que ustedes aprendan a manejar el Excel y obviamente resolver una cosa tan básica como lo que tenemos al frente. Y obviamente la medida geométrica, lo que acabamos de ver, ¿cierto? Aparecen también los numeritos, aparecen las razones, aparece algo escrito, cómo se calcula la media, cómo se calcula la media geométrica, dónde tengo que buscar la función, ¿cierto? Para que me determine la media geométrica, que es ese numerito que está allí. Y todas estas operaciones que ustedes ven acá, ¿cierto? Que se ven ordenaditos, terminaditos, sí, pues yo lo hice. No. Pero que trabajen ustedes y las hagan, ¿cierto? Entonces la próxima semana, más de alguien me va a decir, profe, mira, vengo, ¿por qué no vemos lo que hice en Excel? En una de esas me encuentro con una planilla lejos, más monona que esta, y la podemos colocar, ¿cierto? En una de esas, adosado al PowerPoint que tengo. Así que esto es pega para la casa. Pega para la casa. Tienen el texto, no es el único ejercicio de distribución de frecuencia. Hay más de 6, fácil. ¿Cómo calculamos la media ponderada? Rapidito acá, ¿cierto? Y cómo calculamos las medias geométricas. Vuelvo a insistir, no es el único ejercicio que está en el texto. Y vamos a volver, ¿cierto? Para hablar de lo que pasa con la moda, ¿cierto? En el PowerPoint. Aquí estamos. Partimos ayer, vimos estadística, los términos, la escala de medida, valor promedio, la ponderada, que la vimos ayer, hoy día terminamos de ver la geométrica, o iniciamos y terminamos la geométrica, entonces ahora vamos a ver la moda. Ok, vuelvo a insistir, este es el texto, esto es el texto, y vamos a la moda. ¿Qué es la moda? Por definición es el valor de mayor frecuencia, absoluta de la distribución de los datos. ¿Ok? Los datos que nosotros obtenemos y que colocamos en algún lugar físico para poder determinar la moda. Los números, normalmente en la prueba uno los da así, 40 números. No lo entrego en absoluto así de ordenado. Ustedes tendrán que encargarse, ¿cierto?, de ordenarlo de la mejor manera posible, para que ustedes rápidamente digan si la moda es el 4. Aquí es simple, por cierto, aquí un poquito el número, por lo tanto aquí uno puede ver que este número es el que tiene mayor frecuencia. En este caso particular, 3, 4. Mayor frecuencia. Respecto al 3, respecto al 2 y obviamente respecto al 5. Y aquí nos encontramos, mira, con la sorpresa de que el 5 y el 9 también, ¿cierto? Entonces podemos encontrar una serie de números que tienen más de una moda. Y en este caso se llamará bimodal. Bimodal. Y también nos podemos encontrar con otra serie de números que tienen 3 frecuencias altas. En este caso el 1, el 5 y el 9. Y esto estamos hablando entonces de un trimodal. Pero también hay, de repente, que no hay moda. Porque a ambos, ¿cierto? No hay ningún par de números que hay aquí que se destaque respecto al otro. Por lo tanto, no hay moda. ¿Ok?
Y aquí va un 4. Va si ese número 4 no está aquí. Bueno, pero aquí hay dos números, y esta es la regla, esta es la regla. Si dos números adyacentes, en este caso particular, que tienen mayor frecuencia, en este caso, ¿cierto? Aquí hay dos números, ¿cierto? Tienen la misma frecuencia, pero aquí están los números que son adyacentes. ¿Ok? Solamente el promedio de esos dos números adyacentes, ¿cierto? Es finalmente el resultado, en este caso particular, ¿cierto? Es 4. 3 más 5 son 8, dividido 2 es 4. En la prueba, cuando uno pregunta, ¿Y cómo se llama ese tipo de moda? ¿cuál me dijiste tú? De número adyacente, hijo. El que tiene algún nombre. ¿Perdón? Ah, ya. Esta moda, ¿cierto? Esta moda se llama... Esta es la moda propiamente tal. Hay un solo valor de frecuencia. Aquí bimodal, trimodal, aquí no hay moda y aquí obviamente tenemos una moda 4 que obviamente está considerado de los pares, ¿cierto? Que tienen las mayores frecuencias, en este caso 2, pero para determinar el número de la moda se hace el cálculo promedio. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos pasa? Vamos a la moda. La moda, vuelvo a insistir, los números cuando ustedes tienen, cuando en una prueba, ¿cierto? Cuando en una prueba, cualquiera sea la cantidad de números que a ustedes les den, ¿cierto? Ustedes los van a ordenar de alguna manera, ya 20 números, ¿no? Pero finalmente, si ustedes tienen claro lo que es este concepto de la moda, obviamente, le den 4, 8, 10, 20, 30, 50, 123 números, ustedes van a poder saber, ¿cierto?, cómo se calcula la moda. Cuando los valores están Y así. profe, ¿no sería bimodal? ¿No es lo mismo que bimodal? ¿Cuál me O dijiste? sea, cómo podemos saber cuando en el último punto la moda es 4 y no 3 y 5? Porque aquí no se, aquí cuánto se pasa. Porque en el criterio para sacar bimodal es que dos términos destacan. Claro, pero hijo, aquí están los números adyacentes, aquí no hay ningún número, aquí, este numerito que está aquí, 5, acá está el 9, pero aquí hay otros números, pues hijo. No Ah, se ya, da. entonces la regla es que no sean consecutivos, o sea, que Que no, sean no estén adyacentes, pegando. los números adyacentes, aquí no hay número metido al medio, pues hijo. Aquí tú puedes, Ya, aquí perfecto. tienes el 3, 3, 3, 3, 5, sí, pero este adyacente al 1, el 1 es adyacente al 5, no, pues. Ah, sí, pero profesor, pero el 5 y el 9, no, hay el número adyacente, en este caso son adyacentes, están al ladito, ¿te das cuenta? Uno al ladito del otro. Ahí entendí, muchas gracias. Ok. Bueno, vamos entonces, los datos cuando están agrupados, la cosa ya no es tan simple, no es tan fácil, nos cuesta un poquito más. Comienzan a aparecer fórmulas, comienzan a aparecer un manejo, ¿no? Hay que leer lo suficiente, hay que tener clarito lo que estamos haciendo como para determinar. Ahora, con datos agrupados. Los datos están agrupados y estos tienen la misma amplitud. ¿Ok? Lo más importante es que tienen la misma amplitud o igual amplitud. Y aquí empiezan a aparecer algunas nomenclaturas que tienen que memorizarla o saber de qué se trata el LI, qué es lo que es el LI. ¿Cierto? La idea es que no se la aprendan de memoria, pues, al menos cuando ustedes ven el ejercicio, ya, eso es eso. Ya. El LI es el límite inferior de la clase modal. Esto es la frecuencia de los números que tiene la clase modal. Tengo que echarle un vistacito a lo que pasa con la clase modal anterior a la clase modal y qué pasa con la frecuencia, ¿cierto?, absoluta de la que está más arriba, ¿cierto?, de la clase modal, que es SF1 y más 1, ¿cierto?
Y en este caso particular, la amplitud que es igual, ¿cierto?, para todos los casos. Esto es fácil, es simple, ¿ok? Bueno, no es complejo. Pero aparecen fórmulas, ¿ok? Y a veces uno no aplica bien la fórmula, se equivoca en este tipo de cosas. Porque hizo un ejercicio nomás en toda su... Antes de la prueba, le llegó justo otro ejercicio y ya se perdió entero. Se perdió entero. Pues si hace 3, hace 4, ¿cierto? Clases, en Excel, además en Excel, obviamente tiene clarito cuando llegue la prueba un ejercicio de este tipo, es un trámite. Es como la raíz cuadrada de 4. Y aquí ustedes lo ven, por cierto, la estadística de la moda está agrupado de igual ¿Verdad? amplitud. Me dijo. Podría poner un segundo la anterior que quiero copiar la fórmula. Pero si esto está en un video, pues, hijito lindo. Está en un video. Está en un video, hijo. Bueno. Está en un video, ¿ok? De todas maneras, ¿para qué lo vas a copiar? Si estás más abajo también, hijo, ¿ok? Pero está en el video. Está en el video. Están los textos que tienes que leer, ¿ok? Entonces aquí nos empezamos a dar cuenta de que tenemos valores. Existen 100 números, que están metidos aquí de alguna manera. Y alguien los clasificó así, ¿cierto? Y le dio un intervalo de 60 a 63, 63 a 66, así de seguido. Y esta amplitud entre este número y este número, obviamente es constante. La amplitud es igual. Por eso esto se maneja de una manera, ¿cierto? De esta manera. Entonces también es 3, también es 3, también es 3, también es 3. ¿Ok? Y la frecuencia modal va a ser el lugar físico donde encontremos, ¿cierto?, el número más alto. La frecuencia más alta. Y donde encuentre la frecuencia más alta voy a encontrar el límite, y aquí está la fórmula, ¿ok? Así se calcula la moda. El límite inferior, está aquí. En este caso particular, el límite inferior de todos estos numeritos que están aquí es el 66. Y la fórmula me dice, sí, pero tengo que hacer más cosas. Ah, FI menos esto, qué sé yo. Bueno, pongo los numeritos, ¿cierto? Tengo que hacer, si este es FI, le resto la frecuencia, ¿cierto?, anterior, lo tengo aquí, esto me da un número. Esta, la clase modal, le resto, ¿cierto?, la que estaba más arriba del número 27, que está aquí la fórmula. Ahí está la fórmula. Resto de aquí. Y esto, en la fórmula, pongo 66, 24, lo divido, multiplico por 3, qué sé yo, y obtengo finalmente 67,8. En la moda de estos 100 números que están de una u otra manera con esta frecuencia distribuida. ¿Ok? Vuelvo a insistir. Ya no es tan simple. Ya no es tan fácil. ¿Ok? Entonces uno se puede dar un gusto, hacer un problema de este tipo y preguntar 7 preguntas. Si la persona no es capaz de entender, sacar todos estos valores, ¿cierto?, en una prueba, dice, pero si la prueba era fácil. Fácil, claro que sí. Pues. Calcular moda, ¿de qué? De número agrupado de igual amplitud. Y me fue mal. ¿Y por qué? No supe. Lo resolví mal. No supe lo que había que hacer. No supe cómo se determinaba este factor. Es decir, mientras cuando el profe lo explicó, estaba clarito. Hay que hacer los ejercicios que están en el texto. ¿Ok? Nos vamos a ir a ver entonces los datos agrupados con diferentes amplitudes. ¿Cierto? Ahora ya no es la frecuencia la que debemos considerar, sino una altura que está dada
por la frecuencia dividido por la amplitud. Y la clase modal es donde físicamente, ¿cierto?, está centrado la mayor frecuencia o la mayor altura, en este caso muy particular, cuando los datos son de diferente amplitud, son las alturas, tiene más altura. Entonces, nuevamente, como el ejercicio anterior, existe un límite inferior de la clase modal, existe una altura de la clase modal, existe una altura inmediata inferior a la clase modal, y existe una altura inmediata superior a la clase modal. Y una cierta altura que es propia de la clase modal. Y al igual que el ejercicio anterior, ¿cierto?, aparece una fórmula donde aquí ya no están las frecuencias, sino están las alturas. ¿Okay? Pero el manejo es el mismo. Ah, no, entonces, bueno, pero esto, sí, pero también a la cortita. Le podemos ofrecer también la alternativa de que la haga con una aproximada, que es la fórmula que está acá abajo. Está bastante más reducida, ¿ok? Pero llega a valores muy similares. Muy similares. Y aquí está el ejercicio, ¿cierto? Es grande el ejercicio. Están la moda, agrupado, diferente amplitud, ¿ok? Y aquí están los valores, aquí hay 50 valores. 50 notas, póngale ustedes, 50 notas ya, 50 notas. Hay 15 personas que tienen de 0 a 5, hay 20 personas que están entre 5 y 7, hay 12 personas que están entre 5 y 9, 7 y 9, y 3 personas entre 9 y 10. Punto. La frecuencia, la altura es diferente, es decir, la amplitud es diferente. Aquí la amplitud es 5, aquí la amplitud es 2, aquí la amplitud es 2 y aquí la amplitud es 2. Por lo tanto, de acuerdo a estas cifras, estamos en este concepto. Entonces tenemos que empezar a calcular altura. ¿Y cómo se calcula la altura? FI dividido por ahí. En este caso particular, ¿cierto? Nos vamos a 3, nos vamos a 10, a 6. ¿Ok? Y aquí son los valores de las alturas. Y aquí está la fórmula, ¿cierto? La fórmula que vimos en la hoja anterior. Reemplazamos los valores, ¿cierto? Esta es la forma tradicional, la fórmula grande. Vaya que tenemos una aproximada, ¿ok? Aquí están los factores, ¿cierto? Aquí está la mayor frecuencia, ¿cierto? Aquí también está la mayor altura, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tenemos que empezar a buscar los límites. ¿Cuál es el límite inferior? 5. ¿Y por qué 5? ¿Por qué 5? Ahí arranca. ¿Por qué es 3? ¿Por qué es 7? ¿Por cómo se calcula, cierto? Esto de una u otra manera está determinado por las fórmulas que están indicadas acá, ¿cierto? HI menos 1, ¿cierto? H1 será, qué sé yo, los valores que están considerados en este valor, ahí están indicados, ¿cierto? Pero vuelvo a insistir, cuando ustedes los ven en la clase y están al otro lado de la pantalla, esto para ustedes ya no alcanza a ser más fácil. Esto es fácil. Mira la cosa que hace el profe. ¿Ok? Pero un problema de este tipo, con números similares o bajo el mismo esquema, ustedes se equivocan en determinar estos valores porque no hicieron más de un ejercicio y yo empiezo a preguntar cosas que van por más abajo, ¿cierto? Por cuántas cifras significativas o qué valor el número final, ya, listo. ¿Cuál es el valor en función de la ecuación real respecto a la moda aproximada? Valores diferentes. Pero si no somos capaces de hacer un par de ejercicios, ¿cierto? Volvemos atrás.
antes de entrar a la mediana, ¿cierto? Vamos a ir ahí donde está la planilla X. Y ahí está la ecuación. Vuelvo a insistir. Yo de aquí hago copy-paste. Sí, pero tuve que hacer la pega acá. Tuve que hacer la pega aquí, cada uno de estos numeritos. ¿Okay? Por lo tanto, esta es la invitación. Que cuando vean este video a contar de mañana, agarren el libro, comiencen a ver este mismo ejercicio u otro que hay por ahí, comiencen cómo se calcula, ahora sé, ya, ahora entendí. Ahora entendí. Pero si no lo hacen una vez, vuelvo a insistir, les puede ir muy mal porque no van a ser capaces de resolver una cosa tan simple como esta, simple, y hago 4 preguntas, falso, verdadero, con alternativa y lo demás, y listo, se mueren, po. Es que el profe no lo explicó. Oye, lo expliqué de 3 maneras. El video lo tenían para verlo, se lo mostré en una planilla Excel, les pedí que hicieran este mismo ejercicio al ladito, que hicieran otra tarea, que tienen como 5 ejercicios de este tipo. Bueno, este entonces con igual amplitud. Este tiene diferente amplitud que el ejercicio que ustedes vieron en el PowerPoint reciente. ¿Ok? Y, profe, Dígame. cuando nos pase eso en la prueba, nosotros vamos a tener que rellenar ¿qué nos van a dar? ¿Qué datos son los que nos dan? Esto de acá arriba lo va puesto. Los valores, pues, hijo, y la frecuencia, nada más. Las funciones no, ¿verdad? ¿Qué funciones? La ecuación. Perdón, las ecuaciones. Perdón, sí, No, no, pues las ecuaciones se las doy, pues si es necesario dárselas, se las doy. Pueden llevar hasta un torpeo si quieren. No, eso no. ya, Si ya. para ustedes jóvenes, si yo te paso una fórmula de este tipo y te paso los números, tú lo vas a saber. Ya, 10 menos 3. ¿Cómo se hace? ¿De dónde aparece? Esto es lo que a ustedes les gusta hacer. Si no es el tema de que les guste hacer, les guste cómo don Emilio hace esto, cómo lo calcula, cómo hace la función en Excel, por qué le pone así, y por qué le queda tan choro, por qué le queda tan bueno, por qué le queda tan bonito. Es allá donde yo los quiero dirigir a ustedes. Y respecto, yo le entrego estos valores, le entrego esta frecuencia y me desentiendo. Po. Y les digo, jóvenes, me gustaría saber cuál es el valor de la moda. Y de la moda aproximada. Listo. Si no son capaces, ¿cierto?, de empezar a calcular bien las alturas, perdón, las amplitudes. Si no saben cómo se calculan las alturas, si no saben cómo comienzan a determinarse los diferentes valores que están indicados acá, obviamente van a llegar a valores totalmente nada que ver de los que se les está pidiendo en la prueba. ¿Ok? Ahí tenemos entonces estos ejercicios, vuelvo a insistir, este es uno que está en el texto, hay 3 o 4 más, igual cosas con aquellos que tienen diferentes amplitudes. ¿Ok? Esta fórmula la pueden buscar en cualquier parte, la pueden, qué sé yo se las puedo dar el día de la prueba, no tengo ningún inconveniente. Ningún inconveniente. Ok, salimos de acá nuevamente entonces. Vamos a echar al archivo de mediciones de PowerPoint, ¿cierto? Y vamos a ver lo que pasa con la mediana. Ya vimos la media, vimos la moda, la media ponderada, la geométrica, ahora vamos a terminar viendo la mediana. Esto hemos visto los datos no agrupados, y hemos visto también los datos agrupados. Es decir, todo esto lo vemos hoy día. Todo esto lo vemos hoy día. Datos agrupados, ¿sí?
Vimos ya la media, vimos la mediana, ahora estamos, perdón, vimos la moda, vamos teniendo la mediana. En el caso de la mediana, ¿cierto? También pues, vamos a poder ver datos individuales que no están agrupados y datos agrupados, con intervalos de clase, obviamente. Cuando los datos están individuales sin agrupados, ¿cierto? Ahí están todos los datos. Todos los datos. Lo importante en el cálculo de la mediana, y muchos jóvenes desgraciadamente se olvidan, de que tienen que poner los datos ordenados en forma creciente o decreciente. Si quieren llegar rápidamente a un resultado, tienen que ordenar los datos de esta manera, creciente o decreciente. ¿Ok? Entonces, veamos un ejemplo. Y el cálculo de la media distingue dos casos. Si la cantidad de números que vamos a trabajar en número par, o la cantidad de números que yo tengo al frente es impar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ordenarlos y contarlos. ¿Cuánto hay? ¿Hay par o impar? Y dependiendo si es par o impar, le tengo que dar un tratamiento diferente. Le tengo que entregar un dato diferente. Un trato diferente. Pongamos si es impar. Pongamos que es impar. Para determinar la media de esa cantidad de números que ustedes tienen al frente, el valor que ocupa la posición, el valor que ocupa la posición n más 1 dividido por 2, ¿cierto? Es el valor de la media propiamente tal, ¿ok? Valor impar, como un ejemplo. 5 datos ordenados, 5 datos ordenados. 5 es un número impar. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice que tengo que hacer 5 más 1 son 6, dividido 2 son 3. Cree entonces. En este caso particular, como tengo 5 datos, en la tercera posición sí o sí está la mediana. Pero sí o sí está la mediana en este punto. Y solo, así de simple, rápido. ¿Y cómo llegó ahí, profe? Bueno, estamos todos. Así llegué, rápido. Porque yo conozco las reglas del juego. Hay dos números que están por acá abajo. Hay dos números que están por acá arriba, ¿cierto? Que están por arriba de este famoso 7. Por lo tanto, estamos claros. Este número es el que divide, ¿cierto? Esta secuencia, ¿cierto? En dos de números, hacia la izquierda y hacia la derecha. Ay, ¿qué pasa cuando el número es par? Bueno, cuando el número es par, ¿cierto? Los datos del centro ocupan las posiciones. Par. Par, divido, tiro el número par por 2 y a ese número le sumo 1. ¿Qué significa esto en castellano? Y la media va a ser la suma de los números que están en esta posición más el número que está en esta posición dividido por 2. Ejemplo, 6 números. 6 es un número par. Lo primero que tienen que saber. Profesor, ¿cómo lo tengo que hacer aquí? Tengo 6 números. No hay respuesta ni en Zoom ni en aula presencial. No hay respuesta. ¿Okay? 6 datos ordenados. Lo primero que tengo que hacer es dividir por 2. Y ahí obtengo un número y a ese le sumo 1. Por lo tanto, aquí estoy obligado en la posición 3 y la posición 4. La posición 3 y la posición 4. Y aquí, entre estos dos números, ¿cierto? El promedio de ella me da el valor. Aquí tengo los números que están por debajo. Aquí están los números que están por encima, ¿cierto? Y el valor de la media
¿cierto? Es la semisuma o el promedio de estos números que están acá. Les vuelvo a insistir, los jóvenes en esta prueba no les va mal, pero hay personas, hay jóvenes que realmente dicen, profesor, no pude. Me enredé, hay tanto número de cosas que en la prueba que me confundí, yo supe que sí, pero no creo que eso suceda, porque esto no es difícil. No es difícil, no tiene grado de dificultad, sino solamente hay que practicarlo. Eso es lo que hay que hacer, practicarlo, ¿cierto? Las veces que sea necesario. ¿Ok? Pero aquí están los números, ¿ah? Aquí están los números, vamos a ir ahora, ¿cierto? Bueno, ¿y qué pasa con la mediana cuando los datos están agrupados? Y cuando están agrupados, y si están agrupados y el número es impar, ¿y qué pasa cuando están agrupados y si el número es par? ¿Cierto? Datos agrupados. Si tenemos los datos, X cantidad de números, ¡pum! Dividimos por 2 la cantidad de números, y si coincide con un valor de una frecuencia acumulada, perfecto, esa será. Vamos a ver algunos ejemplos, esa será, ¿cierto? La mediana, será el valor de esa frecuencia acumulada. Ahora, ¿qué pasa si no coincide con el valor de una frecuencia? Si coincide, estamos al otro lado. Y si no coincide, bueno, calculémoslo. ¿Ok? Y ya la cosa se empieza a complicar porque aparecen fórmulas, no se alarmen, no se asusten, esto está grabado, está en el texto, está en Wikipedia, sino cómo se usa es lo importante. Y comienza nuevamente a aparecer una nomenclatura, que vuelvo a insistir, no es necesario que se lo aprendan de memoria, en absoluto. Porque lo importante es empezar a saber, ya el valor n medio está dentro de estas dos frecuencias absolutas, hay un extremo superior, intervalo, hay intervalo inferior, A-1, ¿ok? Hay una amplitud de intervalo dada por esta amplitud. Sí, pero ¿y cómo se calcula la media? Bueno, la calcula la media, ¿cierto? Con el valor extremo inferior, más la P. De esto, obviamente, no se la aprendan de memoria, ni le saquen fotos a la ET, sino solamente aplíquenlo. ¿Cómo la tienen que aplicar? Haciendo los ejercicios en el texto. Ahí hay una fórmula también, ¿cierto? No es necesario que la copien, ¿cierto? Si es necesario, yo la voy a incluir, se la voy a mostrar. Así que no es necesario que se la memoricen tampoco, sino sepan cómo se aplica nomás. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando el duto es impar? Y aquí se dan cuenta, por cierto, la cantidad, el dato número de alumnos son 39. Si ustedes cuando vean una tabla y si yo no le entrego el dato, porque de hecho no se le entrega el dato, ustedes verán este número final, ¿cierto? El número de notas, la calificación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son las notas. Y aquí está el número de alumnos, hay 2 alumnos que tuvieron un 1, hay 4 alumnos que tuvieron un 3, 9 alumnos que tuvieron un 6, y aquí tiene que usted hacer, ¿cierto? Hacer, ¿cierto? La frecuencia acumulada, ¿cierto? Y finalmente, ¿cierto? Tenemos que hay 39 personas. Ese es el dato de arranque, número impar. Y tenemos una nomenclatura, ¿cierto? Lo que tenemos que calcular, ¿cierto? N más 1. Si tenemos un número impar, al igual que los números sueltos, se le suma 1 y se divide por 2. Significa que entonces en el número 20, en la posición 20, está el número. ¿Y dónde está la posición 20 aquí? Aquí. Aquí está. ¿Cierto?
Seguimos. Entonces, en ese número, cuando se determina el número 5, significa que la mediana me está indicando que en esa posición 20, que es el número 5, la mitad de todas estas 39 personas obtuvo una nota menor que 5 y la otra mitad obtuvo una nota mayor que 5. Eso significa la mediana. Hay una fórmula, ¿cierto? Que ya la hemos visto. Vuelvo a insistir, no es necesario memorizarla en absoluto. Y aquí está, ¿cierto? Esta misma, es la misma hojita anterior, ¿cierto? La misma hojita anterior, pero ya metiéndole fórmulas. ¿Qué fórmula? Esta. ¿Cierto? Aquí están los numeritos, aquí están las frecuencias de acá. Este es el niño que ocupó 2, ¿cierto? 2 personas. La frecuencia, ¿cierto? Hay dos personas que tuvieron 1, 2 personas que tuvieron 2 y así de seguido. Esta es la frecuencia de cada una de las notas. Pero hay una frecuencia que se acumula. Frecuencia acumulada, ¿cierto? Lo que llamábamos N1, qué sé yo. Es la frecuencia acumulada, FI. Y tenemos que nuevamente pensar, bueno, ¿por qué? ¿Y dónde me posiciono aquí, po? Bueno, aquí tenemos obviamente fórmulas, ¿por cierto? Ya sabemos del ejercicio anterior por acá, ¿cierto? Por dónde debiera estar el lugar físico donde debiera estar, ¿cierto?, nuestra mediana. Y empezamos a calcular el FI menos tanto. Entonces uno comienza a mirar esta fórmula. Este FI, ¿a cuál es? A este. Sí, po, es la frecuencia de esta. Y este es el 5, el límite inferior. Límite inferior. Esta es la cantidad de personas. Este es el valor que está anterior, el acumulado anterior. ¿Y qué es este número n? Bueno, n es la cantidad de datos, de personas, de alumnos. ¿Y qué es lo que es este medio? Recuerda la fórmula que está por ahí dando vuelta. Bueno, será la mitad de eso. ¿Ok? ¿Y este valor por qué es 1? Bueno, porque del 1 al 2, al 2 al 3, del 3 al 4, la amplitud es 1. Los metemos en esta fórmula, y finalmente obtenemos que, nuevamente corroboramos que el 5, ¿cierto?, es el valor de la mediana en esta secuencia. Entonces, en una prueba uno le puede entregar al alumno solamente las notas y esta frecuencia. Nada más. Nada más. El resto es pega de ustedes, trabajo de ustedes. El resto es trabajo de ustedes. Yo lo único que necesito saber, ¿cuál es la media? Perdón, ¿cuál es la mediana? ¿Ok? Este es cuando el número alumnos es impar. Bueno, ¿y qué pasa cuando es par? Bueno, bajo el mismo esquema, ¿cierto? Aquí el número es par. Se hace la operación cuando el número par se divide por 2 inmediatamente, ¿cierto? Y veíamos cuando los datos estaban ordenados, se dividía por 2 y después se le sumaba 1. Por eso, ¿cierto?, es importante este valor que está aquí, este valor que está acá. ¿Ok? ¿Y cuál es la mitad de 38? Mira, justo 19, que es la mitad. Es la mitad. Justo en el medio, si coincide el valor de una fracción acumulada, eso será. Eso será. ¿Cierto? Divido por 2, ¡pum!, me da justo 19. Eso será. Profe, me enredé con una parte que había explicado que cuando era par había que dividir por 2 y después a eso sumarle 1 Sí, mijito. y después sumar ese número que te dio más el que era dividido en 2 nomás y dividirlo en 2 los dos números sumados. ¿Y cuál es tu problema, hijo? Que
que son dos tipos de maneras distintas para sacar la media, ¿o no? Con uno simplemente divido en dos y si es que llego a un número redondito, esa es. Y si es que ¿sí? no llego a uno entero, tengo que hacer el procedimiento largo, ¿no? Tienes que calcularla. Ya, Tienes ya, que perfecto. calcularla. Te vuelvo a insistir. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Perdón. Yo, Ignacio. Ignacio. Ignacio, esto es nuevo para ti, es primera vez que lo estás viendo de esta manera, tienes todavía un tiempo largo para la prueba que es el próximo mes, puedes hacer los ejercicios, te voy a dar unos links. Estás recién enfrentándote a este tema no es un tema fácil, menor, si no le das vuelta y no conceptualizas qué significa este casillero y le das vuelta y logras hacer esta idea tuya, así ver una tabla, ver otra, ver números, no, tírate al agua, tírate a la piscina, haz los ejercicios, dale vuelta. Y ten la certeza de que de aquí a un par de días más, de que esto es un trabajo, profesor, qué manera. Y es una maravilla lo que estamos viendo. Qué rico, que nunca lo había visto. La importancia de la mediana en los datos agrupados. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, calculamos la mediana, etcétera, etcétera, y vamos ahí nuevamente que hay una fórmula, y aquí está cuando los datos están 38, ¿cierto? Y hay que calcularla, al igual que cuando es impar, tenemos que hacer, ¿cierto? Todo está las fórmulas que corresponden, etcétera, etcétera. Y esto significa que esto que tú estás viendo aquí ordenadito, ¿cierto? De una u otra manera, el Emilio tuvo que ir a hacerlo a la Alexa. Tuvo que ir a hacerlo acá, Alexa. Y ahí le puso mediana, ¿cierto? Los ejercicios de la mediana. Ahí está. Ahí están las calificaciones, ahí están las frecuencias, aquí están los acumulados, y aquí están los valores. ¿Por qué es esto? ¿Por qué esto otro? Pero si el profe lo dijo, si esto como es número impar, tenemos que sumarle más uno de par, entonces el número va a estar entre este y este. Sí, claro, entonces, bueno, veamos. Hágalo, no es el único ejercicio que está en el libro. Denles vuelta, denles vuelta. ¿Mm? Denles vuelta. Cuando uno lo ve por primera vez y tanto número y no le has sacado, no te has metido ni un ratito a abrir una planilla Excel así en blanco y comienza a llenarlo de datos y comienza a pensar con el libro al ladito que va a estar tuyo, ¿cierto? Ya, ahí está claro. Esto es fácil. Y de hecho lo es fácil, solamente cuesta cuando uno no lo ha hecho al menos una vez. Cuando lo haces una vez vas a decir, bueno, voy a buscar otro, a lo mejor soy capaz de hacer otro. Y ahí vas a empezar a entender el concepto del n medio, el n medio más 1. Ah, porque par se hace de esta manera, pero lógico, se tiene que hacer así. Y si no se tiene que calcular, sí, ahora entendí. Pero no puedes entender, ¿cierto? En 5 o 7 minutos que te estoy dando esta clase, cosa que a lo mejor no la habías visto en tu colegio. Y claro que te sorprende porque no tiene nueva, que va a ser evaluada de aquí a un par de días más, 2, 3 días, 2, 3, 4 semanas más. Entonces tenemos tiempo para trabajar. Más que suficiente para trabajar con toda la calma del mundo, más cuando la próxima semana no tenemos clase. Entonces, está todo dado para que les vaya estupendo en las pruebas. Entonces vamos a abrir, vamos a entrar, ¿cierto? Nuevamente la PowerPoint. Perdón, la PowerPoint. Bien digo, a mi... Ok. Y aquí quedamos. Y aquí estamos el paralelo 200, el paralelo 202, ustedes también están aquí. Los tres paralelos están en el mismo punto el día de hoy. Así que los videos del paralelo 200, toda esta información es igual para los tres paralelos. ¿Okay? Por lo tanto, cuando volvamos después del proceso de vacaciones, vamos a entrar a hablar sobre la desviación estándar y todo lo que hay respecto a la estadística que hay detrás de la ecuación
de la campana de Gauss y vamos a empezar a calcular probabilidades, qué sé yo. Todos estos ejercicios son sacados también del texto que ustedes tienen. La estadística, la fórmula. Tenemos harta pega por delante. Harta pega por delante. Entonces, ¿cierto? Yo voy a dejar hasta aquí la clase. Voy a dejar hasta aquí la clase de aquí del tema, para ir a mostrarles, ¿cierto? Algo que me interesa, que lo vean, que es el aula. El aula. En información, ¿cierto? Ustedes pueden entrar por aquí, referencia bibliográfica. Bajan por referencia bibliográfica, aquí están ya, ¿cierto? Los controles, los resultados de las notas, ¿ok? Del primer control. Todas las notas por paralelo, las notas generales de los 3 paralelos. Está el control de lectura también, toda la información de nota. ¿Okay? Está la pauta de corrección, ¿Cierto? Esto se va a llenar a medida que sigan pasando las pruebas que se nos vienen. ¿Cierto? Y aquí está el texto de estadística. Ustedes abren, bajan el archivo del disco duro y comienzan a estudiar estadística de la página 1 en adelante. Tienen 10 días por delante para que se pongan al día, complementen el video que grabé ayer y que voy a subir hoy día. Por lo tanto, tengo plena confianza, ¿no? Tengo plena confianza de las personas que vinieron a la clase y aquellos que comiencen el video mañana, ¿cierto? Van a tomar esto con su debida motivación. Si tarde o temprano tenemos que evaluar, ¿ok? Mayo, que es este mes. Y aquí yo, link de interés para estudiar estadística, ¿cierto? Si usted quiere saber sobre la media aritmética, vaya a Wikipedia. Pincha aquí, va a ir a Wikipedia. Y va a aprender lo mismo que yo le expliqué, mirado de otra mirada. O similar o igual. Porque yo no ando descubriendo la pólvora en esta pega. Pues. Todo esto cuando yo nací ya existía ya. ¿Cierto? Lo novedoso de esto Wikipedia, que a mí en lo particular es muy pedagógico, muy de fácil lectura, qué sé yo, pero yo me quiero casar en esta oportunidad con matemática. Y aquí aparece de todo lo que ustedes quieran. ¿Quieren saber de álgebra? ¿Qué es lo que es un polinomio? ¿Qué es lo que es una ecuación? ¿Qué hay? Logaritmo, mira, una ecuación. Profe, ¿y dónde sacó esto usted? Bueno, de la internet. Aritmética, mira, ¿y qué es lo que son los reales? ¿Qué son? ¿Qué es cálculo? Funciones, integrales, derivadas, mira. Probabilidad es lo que vamos a empezar a ver de aquí cuando regresemos de las vacaciones. Distribución normal. Principalmente esta. Trigonometría, materia que seguramente ustedes ya están viendo, van a ver de aquí. Álgebra lineal, matriz. Esto no se lo van a perder de aquí 2 o 3 años más. Geometría analítica, ¿cierto? La ecuación de la recta, la ecuación de la circunferencia, de la elipse, geometría, plan, espacio, estadística. Ahí aquí estamos. Estadística. Vamos a ver qué es lo que hay de descriptiva. Con baile incluido. Listo. Resumen. Diagrama de barra, que es una mediana. ¿Cómo va a calcular la mediana? Medida de posición. ¿Qué es un histograma? ¿Qué es lo que es la media aritmética? Cálculo de porcentiles, varianza, tabla de frecuencia, estadística. ¿Qué es lo que está? Variable estadística. La moda, mira la medida, la moda. Ya, y hagamos ejercicio. De todo.
ejercicio. Es decir, ¿ok? Y voy a cortar aquí, ¿cierto? Esta parte, sí, puedo conseguir hablando del tema. La mediana, cómo calcularla, ustedes pinchan y entran para, ¿cierto? Entran y se dan un gusto, se van a interesar, y esto es adictivo, ¿eh? Ojo, es adictivo. Y me salgo de acá, ¿cierto? De esta página. Y eso está en aula, llegar, pincharla, ¿cierto? En el link de aula. Bueno. A don Eduardo, a don Ignacio, a la Ignacia, ¿cierto? Hace un ratito atrás, ¿cierto? Un ratito atrás se terminó una reunión. Yo lo conversé con usted ayer, como a esta hora, ¿cierto? Y hay cosas que se deben hacer y hay cosas que no se deben hacer. Yo desde el día 6 de abril, desde el 6 de abril, cuando ustedes abrieron el computador y se encontraron con este caballero al frente, siempre un solo discurso. Siempre un solo discurso. Jóvenes, el aula para mí es la fuente de información con ustedes. Ahí yo escribo todo lo que vamos a hacer en el aula de este semestre. Todo, todo, todo. Ahí va a estar programada la fecha de las pruebas, en la fecha, en el calendario, en la fecha ustedes pueden pincharlo, ahí van a estar las materias a evaluar, la página X a la página Y. Les llené de videos hasta decir basta para que los vieran y se metieran en el mundo de la minería. Les metí el Minimet que se dio los cabros de la Santa María de allá para que complementaran el texto de metalurgia y minería, ¿cierto? Y claro, ayer me encuentro con que hay un paro. Y hoy día, ¿cierto? En la conversación, ¿cierto? Ahí estamos. Ahí estamos. Sin saber para dónde ir. Entonces, ¿quién tiene la bolita de cristal? Uno puede tomar, ¿cierto? Yo voy a hablar y voy a darme el speech. No, yo tengo un grupo de alumnos que son ustedes. 129 alumnos son ustedes. Y esa es mi preocupación. Si don Ignacio, el don Eduardo Astorga, la Ignacia, la Fernanda, el Bastián y la Nicolás y todos los que pueden estar, la misma Claudia, por ahí hicimos una prueba, no, hicimos 2 pruebas la semana pasada, fue lunes y martes. Salió espectacular. Y se los comenté. Espectacular. Cuando yo me dirijo a mis alumnos, no tengo una actitud dictatorial, sí de autoridad. Chiquillo, hay que hacerla bien. Necesito todas las cámaras encendidas, necesito que estudien, no necesito nada que enturbie el proceso. Las pruebas y las materias están informadas del primer día de clase. Hemos pasado las materias sagradamente. Todas las materias de nuestra manera están respaldadas en los videos. Videos que algunos ven y otros que no ven. Entonces, claro, la pregunta del millón que uno se comienza a hacer y cómo arranca la reunión, ¿cierto?, en delante, es que, claro, hay una sobrecarga académica. Pero mirá, ¿de dónde? Mirá, ¿de dónde? De ustedes. Sí. Pero esta carga académica se dio el año 2016, los jóvenes el año 2016, el 17, el 18, el 19, y se va a dar el 21, 22, 23, 24, 25, 26, el 38.
Si las cargas académicas de la Universidad Federico Santa María o cualquier universidad técnica de ingeniería siempre van a ser las mismas, duras. Si no estamos en el colegio, si esa es la gran diferencia. No estamos en el colegio. Entonces, cuando yo en una clase de 1 hora y media hoy día les paso todas estas materias, los invito a irse al Excel, los invito con un texto espectacular de estadística que tienen ahí, los invito a trabajar, los invito, porque yo quiero en mi universidad, una universidad tremendamente prestigiosa, donde yo me eduqué y donde yo me titulé, no quiero, y quiero gente mucho mejor preparada de lo que ustedes esperan ser. Pero en la vida las exigencias se tienen que dar, hijo. Si uno se relaja en la exigencia, los niveles académicos comienzan a disminuir. Ustedes solitos, si se los dije el primer día, se vinieron a meter a la Universidad Federico Santa María. Aquí nada se regala. Se obtiene con buenas líderes, estudiando. Entonces yo las puedo hacer fácil. Ya, chiquillo, no me enreo más y solamente estudiemos el promedio. Así se calcula el promedio y sigamos rumbeando. ¿Estoy preparando éticamente a mis profesionales de mi universidad? Y eso, cierto, más del 85% de las personas de los 178 o 180 personas que estaban en la reunión, todos han sido alumnos míos. Todos, del año 16 en adelante. ¿Para qué le voy a dar un discurso que ya lo hice cuando hice introducción a ingeniería, cuando hago trabajo en equipo? No voy a parar en el discurso. Hay que enseñarles las materias completas a los estudiantes de la universidad. Existe un plan de estudio y existe un ramo que se llama así. Y está establecido y aceptado que sea así. Con textos conocidos, entregado el primer día de clase, el resto es pega de ustedes. Todo el mundo lo tiene claro. No es un semestre normal. Tremendamente estresado por el punto de vista de salud. Yo soy una persona grande, preocupado también, ¿cierto? Por mi salud y obviamente por las personas que son ustedes. Sí, pero no por eso, ¿cierto? Tenemos que hacer la cosa facilita. Po. Ustedes rindieron una prueba, 2 pruebas, ¿cierto? 2 pruebas. Y los felicité. Esto no puede ser. En el primer control de certamen se sacó un promedio, un 68. Y en la otra, de metalurgia y de minería, que yo pensé que le podía ir mal, del verbo mal, se sacaron un 62 en promedio. ¡Tremenda nota! Yo estoy contento. Pero cuando el lunes o el domingo me entero de este paro, digo yo, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo para merecer, cierto, que en las clases de hoy día, cierto, en este caso particular, vengan 8 personas de 42? Si para ti, Ignacio, cuando tuviste este video, profesor, repítame la fórmula. Profesor, ¿y cómo se entiende acá? Es que la clase en general, ya sea presencial, que a mí me fascinan, estas clases son imperdibles, hijo. Son imperdibles. Entonces tú otro,
la otra, ¿cierto? 34 personas que no están contigo, Ignacio, Eduardo, Ignacia, Fernanda, cuando vean el video mañana o pasado. Bueno, también escucharán parte de este discurso. Aquí tenemos que tirar el carro todos juntos, hijo. Todos. Académicamente, al don Emilio Bello no le podemos dar baje el nivel, profe. No sería correcto. Yo no voy a hacer nada indebido contra mis alumnos. Sería un absurdo. Nunca lo he hecho. No está en mí hacerlo. Lo que está en mí es exigirles. Eso sí. Y motivarles día a día. Estudia. Los jóvenes de la Santa María, hoy día que la están pasando ustedes mal, que se ven complicados, que me les fue mal en cálculo. No importa. No importa. No importa. Todo pasa. Pero aprendan. Esa es la importancia. La nota es importante, sí, pero aprendan. Y yo tengo plena confianza en ustedes. Y que va a ser un semestre medio complicado si siguen en esta posición de paro. Que no va para ningún lado, hijo, no va para ningún lado. Los líderes que están allí, de todas maneras, no saben dónde están parados para seguir. ¿Cómo revertir una situación? Si ellos se hubiesen acercado a los académicos 10 días atrás, 15 días atrás, para ir a empezar a contar lo que están percibiendo, bueno, la gente tiene que sentarse a conversar. Profe, ¿sabes? Está pasando esto. Ah, sí, bueno, resolucionémoslo. Cambiémoslo. Modifiquémoslo. Pero así venir de la noche a la mañana, un paro. ¿A título de qué? ¿Qué hice yo? Por lo tanto, no es fácil, no es fácil, nos lo estamos pasando en un momento bien como universidad, ¿cierto? Los estudiantes, ¿cierto? Siempre, no son ustedes, chiquillos, no son ustedes, chiquillas. Siempre los jóvenes de la Universidad Federico Santa María, sea la casa central aquí, siempre se está con esta famosa carga académica así, agobiante. Sí, pero nos damos ciertos gustitos. El paro del año 16, el paro del año 17, el paro del año 18, el paro del año 19 y el paro del año 20. El perjudicado real. ¿Serán los profesores? No, los profesores van a seguir dando lo suyo. Yo voy a seguir dando mis clases. Y el día que te planifica el segundo control, que es el 8 de junio, y el control de lectura, que es el 9 de junio, sigue viento en popa. Sigue viento en popa. Entonces, ¿cierto? No venir a una clase, se hace un flaco favor, chiquillos, de verdad, chiquillos, se hace un flaco favor. Y son ustedes los que tienen que conversar con sus amigos, compañeros, pares. ¿Qué estamos ganando con esto, chiquillos? ¿Qué estamos ganando con esto, chiquillos? Vamos a lograr algo espectacular. Está en el momento justo para cambiar la conducta o la actitud, mirar esto con positivismo, mirar esto que cada día que vienen a una clase tienen algo que aprender. Están en un centro universitario de altísimo prestigio. No se la farreen. Cuando uno les dije el primer día de clase, la diferencia que hace uno con respecto a otro profesional, sea de la misma casa de estudio o de casa de estudios diferentes, son aquellas cosas que ese ingeniero en algún momento determinado en su vida se dedicó, ¿no? Hizo aprender mucho más que a lo mejor de la media.
de sus pares. Profundizó en la materia. Ya no se acostaba a las 11 de la noche, se acostaba a las 3:30. Noches interminables en el internado de la Universidad Federico Santa María en Valparaíso. 2, 3, 3:30, 4 de la mañana, café, estudiando 4, 5, 6 chiquillos, 7 chiquillos. Y andábamos al día siguiente como zombies, muertos de sueño. Y había calculadora, había internet, estaban los WhatsApp, estaban las redes sociales. Nada de eso había. Nada de eso había. Entonces, cuando yo miro esto y los miro a ustedes, no, pues hijo, no, 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 está todo para que ustedes sean lejos superiores a lo que fuimos nosotros, porque tienes las herramientas computacionales, las herramientas obviamente tecnológicas, la forma de comunicación. ¿Qué carga académica me están hablando? Si es la misma que tuve yo. Sí, pero yo no tenía nada más, tenía libros nomás. Y no los volúmenes de libros, cantidades de libros como existen hoy día. La mayoría está todo en inglés o francés. Hoy día todos esos textos están en español, haciéndola más fácil para usted. Entonces, claro, uno lo escucha y ve, rica la participación, sí, claro. Pero yo tengo que conversar con mi gente, que son ustedes. Concientizarlos a ustedes. Que van a tener al frente un profesor, ¿cierto? Que lo único que aspira, o lo único que desea, es el bien de ustedes. Nada más el bien de ustedes. Y todos esos 80 y tantos % de jóvenes que ustedes vieron allí, hasta la misma directora, la que partió, la de la niña que partió, ¿cierto? Desde la Antonia en adelante, ¿cierto? Fueron alumnos míos, la Francisca que hablaron, todas las chiquillas que hablaron de un problema fundamental. Y el mismo discurso de siempre, ¿no? Entraste a esta universidad, ¿qué esperas? ¿Qué esperas de cálculo? ¿Qué esperas de física? ¿Qué es donde de una u otra manera son los ramos que ponen dificultades para que el alumno pueda continuar en esta universidad? No es mi ramo, pues, no es mi ramo. Mi ramo sí, la estadística, obviamente. Te está entregando herramientas que vas a tener que usar sí o sí. Les he dicho hasta el cansancio, ustedes están obligados, ¿cierto?, a ser jefes, a dirigir, a gerenciar. Y para eso necesitan manejar datos y manejarlo de buena manera. Tomar buenas decisiones con la información estadística que ustedes están manipulando o trabajando. Eso les va a permitir tomar decisiones informadas, porque hay datos históricos de una década, de 5 años, del último mes, de la última semana. Entonces hay que conocer esta herramienta matemática, la estadística. Y cuando hablemos de probabilidad y entremos en la curva de Gauss, también es fundamental. Entonces cuando uno comencemos a conocernos un poquito más y yo hable de mis logros, de las cosas que se hicieron y las facilidades que uno ha tenido, ha sido porque ha sido necesario que uno se prepare mejor que otros para tener las posibilidades ciertas. Si la gente se da cuenta cuando hay un alumno o un joven destacado o una niña destacada y que quiere crecer y que quiere avanzar. Y ahí yo siempre voy a estar. De los jóvenes que estaban ahí, habían 10 que fueron ayudantes míos. Y saben cómo trabajo, y saben cómo yo les exijo. A los ayudantes que ustedes tienen, a Pablo, a Juan Carlos y a Nicolás, fueron alumnos míos el año 17 cuando entraron. Miren lo que están haciendo ahora.
Y ya tienen ramo de la especialidad, se manejan. ¿Y tú crees que se las hice fácil? No, no. La misma exigencia que tienen ustedes. Y con el mismo discurso. Por lo tanto, jóvenes, los últimos minutos que nos quedan, estos 5 minutos, reflexión. Se les vienen las vacaciones. Aprovechen a estudiar, pónganse al día, descansen, duerman. Cuídense también, ¿cierto?, con este asunto de esta enfermedad. Pero no, no le echen la culpa al empedrado. No le echen la culpa al empedrado. La culpa es un desorden personal que no soy capaz de ordenarme. No tengo una secuencia clarita de qué tengo que hacer en el horario A, el horario B, el horario C, el horario D. Quiero seguir enganchado al Netflix, quiero seguir enganchado a esto, quiero seguir enganchado a esto. No me bajo de las redes sociales, no me bajo. Entonces, pues estamos desgastando tiempo en otra cosa. No nos quejemos, no nos quejemos, no nos quejemos. Para uno en lo particular, para mí, haber hecho la prueba, las 2 pruebas el otro día, por mí, y haber visto la buena disposición de ustedes, lo que pusieron, y de los resultados que se obtuvieron, independientemente de que haya alguna nota fea, uno dice, pero bueno, ¿cómo lo logramos? Y aquí viene el tema, la palabra mágica, confianza. Si ustedes confían en la gente o confían en mí, tengan la certeza. Tengan la certeza que les va a ir estupendo. Bien, confiamos en el profe. El profe no nos va a andar haciendo chuecuras, ni va a andar tirando palitos, ¿cierto?, para que nosotros nos tropecemos, nos vaya mal. Siempre el profe tiene un discurso de conciliador, de abuenarse, de darse el tiempo para conversar, de resolver los problemas como corresponden. No hacia la que te fuiste, ¿cierto? Como vulgarmente se dice, como marido engañado. Esto me enteré hoy día, todo el mundo lo sabía menos yo. No puede ser. Si hay un respeto, un cariño por el profesor, se le comenta algo. El profesor pasa esto. Le hemos dado, va. ¿Será posible? Y yo estoy abierto. Pero nadie me dice, profesor, ¿por qué no tenemos que pasar los 10 capítulos del libro? ¿Por qué no pasamos 4, no 5? ¿Y por qué tenemos que pasar ahora este asunto de probabilidades que está difícil, complicado? ¿Por qué no pasamos nada? ¿Le ahorramos pega a usted, profe? No, eso sería absurdo. Entonces usted no es que tenga carga académica más allá de la que tuve yo, de la que tuvo todos los ingenieros que estudiaron en la Santa María. No. No han tenido. Primer año por una universidad. Primer año en la universidad. Están desencajados. Es decir, todavía, ¿cómo encajo en este juego? Los tiempos se me hacen sal en agua. Y yo creo que es así. Me pongo a estudiar y no avanzo. Me pongo a estudiar y hay elementos distractantes o distractivos que me complican la existencia. Entonces, Ignacio, Valentina, Bastián, Fernández, Ignacio, Nicolás, la Barbie, la Claudia, tengo para hablar 1 hora, 1 hora y media más. Pero como nos queda 1 minuto para irnos, que va a ser unas lindas vacaciones, y los veo, ¿cierto?, de aquí a 2 semanas más. Espero que se metan a los links que yo les puse en aula. Bajen el libro de estadística. Se van a entretener montones. Y sin temor a equivocarme, que de aquí a 10, 15 días más van a ser otras personas en términos sobre esta materia en particular, que hoy día pareció un poquito difícil, media complicada, qué sé yo. Pero no, es tremendamente apasionante. Así que les dejo. Chao, chiquillas. Chao, chiquillos. Y vuelvo a insistir, descansen durante el periodo de vacaciones. Chao, profe. Muchas Chao, gracias. hijo.
Chao, Ignacio. Gracias, profe. 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 Chao, Eduardo. Chao. Chao, hija. Chao, profe. Chao, Lolo.